Lo que es fisiopatología son los cambios que suceden en el cuerpo o los cambios que sufren los órganos cuando se presenta una enfermedad, es decir, por qué, cómo se producen y cómo está manifestando el cuerpo a esa enfermedad. Eso es fisiopatología. La fisiopatología estudia la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es cómo se desarrolla una enfermedad y esto lo debieron de haber visto un poco en nosología o en preventiva, no recuerdo en cuál de las dos. Y la historia natural de la enfermedad consta de tres fases: la fase inicial, clínica y la de resolución. La fase inicial es cuando el cuerpo empieza a tener cambios en su fisiología normal. No solamente hablamos de una enfermedad infecciosa, porque una enfermedad infecciosa, su fase inicial es cuando entra un cuerpo extraño o cuando entra un agente infeccioso al cuerpo y lo empieza a enfermar. Por ejemplo, la fase inicial de la insuficiencia cardíaca es cuando empieza a disminuir el gasto cardíaco, pero el cuerpo, o al menos no el cuerpo, el paciente aún no se da cuenta. La fase inicial puede durar tiempo, puede presentarse de forma aguda o puede presentarse de forma crónica. Aguda cuando se manifiesta en días, en horas o en días. Hay otra variante que es subaguda que puede manifestarse en semanas o bien una fase crónica. ¿Cuándo vamos a saber que nos pasamos a la segunda fase? Pues cuando esa enfermedad ya empieza a manifestarse. Cuando empieza a aparecer los primeros síntomas, automáticamente ya estamos en la segunda fase de la historia o de la enfermedad y a ese se le conoce como la fase clínica. Es el nombre, clínica, es cuando ya hay síntomas. Entonces ya la persona sabe que está enferma, que algo está pasando. Cuando hay fiebre, cuando hay dolor, cuando hay disnea en caso de la insuficiencia cardíaca. O sea, cuando ya empieza a manifestarse la enfermedad. Y la fase de resolución, la fase de resolución es cuando ya esa enfermedad pasó. Por ejemplo, cuando es un resfriado, pues su fase, otra persona, pues su fase de resolución es cuando ya se te quitó el resfriado, cuando ya te curaste. Sin embargo, hay enfermedades que no se curan. Entonces, la fase de resolución puede ser una resolución espontánea o una resolución completa de la enfermedad, que ya te enfermaste y ya después pasó y listo, bye. Otra puede ser una enfermedad que ya no se te quita, entonces sí, ya se quedó como cronicidad, o sea, ya es una enfermedad crónica que nunca se te va a quitar. La resolución es que siempre la vas a tener, pero ya llegaste a un punto en el que se controló, entonces la fase clínica ya se quitó, porque ya está controlada, en el caso de la hipertensión, por ejemplo, pero en la resolución ya se quedó de forma continua. O bien, en el peor de los casos, cuando una enfermedad llega a matar al paciente, pues la fase de resolución fue pues la muerte del paciente. Pero todas las enfermedades tienen las tres fases. Todas. Empiezas a enfermarte o empieza a haber cambios en la fisiología del cuerpo, se te manifiesta, se te quita, se te queda como crónica o te mata. Pero todas las enfermedades tienen las tres fases. Eso es lo que estudia la fisiopatología, la historia de la enfermedad. La fisiopatología, ¿con qué materias se relaciona? Pregunta al aire. ¿Con cuáles otras materias médicas se relaciona la fisiopatología exclusivamente? Pues básicamente con todas. Ah, ¿quién contestó eso? ¿Nombres? Yo. ¿A quién le voy a poner la participación?
Luis Rodríguez Soriano, ¿te di clases ya o no? Sí. Ah, pues por eso. Exacto, con todas. Se relaciona con todas las materias. Con todas las materias médicas tiene relación la fisiopatología. Sin embargo, pues sí hay unas que tienen mayor afinidad. Y aquí hay de materias médicas que las podemos dividir en dos, así como su escuela, en básicos y materias clínicas. ¿Con qué materias básicas se relaciona la fisiopatología más? ¿Con la fisiología? Y química, ¿no? ¿Con la bioquímica? Anatomía. ¿Con la anatomía? Patología. No. Con la ¿Con la anatomía histología? patológica no tanto. Claro que se relaciona, pero no es, aparte no es básica en sí. Puede ser la histología. Histología. Inmunología. Con la inmunología, el sistema inmune es Embriología. muy importante. No, con la embrión no. Es muy importante ¿Biología? esa materia y es una materia que se relaciona mucho con la fisiopatología. ¿Pero con qué fisiopatología? De las enfermedades infecciosas. Entonces, esta materia, la fisiopatología, va a depender de qué enfermedad estamos hablando, con qué materia es con la que más se va a relacionar. Si estamos hablando de una enfermedad infecciosa, sus principales relaciones son la fisiología de lo que se está infectando o del órgano que se está infectando, la inmunología, porque es la respuesta del sistema inmune, y pues obviamente con el estudio del mismo agente infeccioso que vendría siendo pues la microbiología. Entonces todas las materias, es por eso que no puedo decir yo o ponerles aquí una lista, porque prácticamente con todas se va a relacionar. Y con las materias clínicas, pues todas las materias clínicas tienen enfermedades y todas las enfermedades pues tienen fisiopatología. Entonces es una materia que está presente en todas y que en todas van a escuchar de esta palabra y que van a escuchar de lo que significa esta palabra o de lo que estudia esta materia. Entonces, pues sí, prácticamente con todas. Por eso ni me cansé de ponerles materias. Pero ¿con cuáles principalmente? Fisiología, anatomía, sistema inmune. Esas son las principales con las que se relaciona esta materia y de las que vamos a estar hablando durante todo el semestre. Hay ciertos conceptos claves que son importantes conocer al momento de estar estudiando una enfermedad o la historia de una enfermedad. Primero que nada, saber cuándo hablamos de que un paciente tiene salud y cuándo un paciente está enfermo. Entonces hablamos de salud, definición de la OMS, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente significa salud al que no tiene enfermedad. O sea, esa es la definición de la OMS. ¿Pero qué es enfermedad? La enfermedad, como definición, es una situación o un estado agudo, o bueno, un estado que puede ser agudo, que puede ser crónico, que puede ser adquirido o con el que nacemos, en donde existe una disfunción en la fisiología del cuerpo, ya sea de uno o de más sistemas. Eso es enfermedad. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Pues con signos y con síntomas. Pero, ¿qué es signo? Signo es una manifestación que uno puede ver, o sea, una manifestación que el paciente puede referírtela, pero no es necesario que él te la diga porque tú como médico la estás observando. Una fascia de dolor, una marcha antiálgica, tú lo puedes observar que el paciente le está pasando algo. Ese es un signo. ¿Y qué es un síntoma? Pues lo que el paciente te dice, pero que tú nada más viéndolo tú no sabes qué siente. Por ejemplo, puede ser que al paciente le duela una muela, pero tú no puedes ver que le duela la muela. Él te lo va a referir. Puede ser que al paciente le duela el estómago, pero si no el abdomen, pero si no tiene ninguna manifestación, una marcha antiálgica como en la apendicitis, o no tiene fases de dolor, pues tú no puedes saber que le duele. Es algo que el paciente te va a referir. Entonces es muy importante saber qué es signo y qué es síntoma.
Cuando una enfermedad tiene tantos signos y síntomas característicos, a esto se le llama síndrome. Entonces, como definición, ¿qué es el síndrome? Es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad específica. Síndrome isquémico coronario es todo lo que involucra cuando una coronaria se está ocluyendo. No nada más es un solo síntoma, es un conjunto. Eso se le conoce como síndrome. Y pues una vez que sabemos que un paciente está enfermo, que sabemos que es enfermedad, que sabemos diferenciar si es un síndrome o no es un síndrome, si sabemos diferenciar sus signos y sus síntomas, entonces ahora sí podemos designar el nombre o designar lo que le está pasando al paciente. A eso se le conoce como diagnóstico. La designación de la naturaleza, como dice la OMS, designación de la naturaleza o la causa de un problema de salud. Eso es diagnóstico, decir qué le está pasando al paciente. Y una vez que tú ya sabes que está enfermo, que ya sabes qué síntomas tienes, que ya sabes si es un síndrome o sea, que involucra un síndrome, y que ya sabes y que ya le designaste un nombre, tienes síndrome ictérico. Ese es tu diagnóstico, síndrome ictérico. Ya viste todo lo demás. Ya viste que está enfermo, ya viste que está amarillo, que trae coluria, que trae acolia, está amarillo de la piel, de las escleróticas. Entonces tú ya englobas que tiene un síndrome ictérico, ya diagnosticaste. Ahora viene saber la etiología y la patogenia. Pero, ¿qué es etiología y qué es patogenia? Son palabras que suelen confundir. Son palabras que suelen ustedes creer que son sinónimos, cuando en realidad no son sinónimos. Etiología, su significado es simplemente causa de la enfermedad. Eso es etiología. El paciente tiene un síndrome ictérico. Causa A, tiene hepatitis. Tiene hepatitis A. Ya tienes la etiología de ese síndrome ictérico. Entonces, ¿qué es patogenia? Pues patogenia es un sinónimo de una palabra, sí, pero no es sinónimo de etiología. Patogenia es sinónimo ¿de qué? De fisiopatología. Patogenia es cómo esta etiología está causando esta enfermedad. Y patogenia como definición es secuencia de acontecimientos celulares y tisulares, o sea, celulares de células y tisulares de tejidos. No quiero ser sangrón, pero a veces no recuerdan qué es tisular. Son cambios a estos dos niveles que suceden desde el momento en que hubo un contacto inicial con un factor etiológico hasta que se está expresando la enfermedad. Esto es patogenia. ¿Es sinónimo de fisiopatología? Por supuesto que es sinónimo de fisiopatología. Es decir, que lo último que debemos de estudiar y de analizar es cómo lo está produciendo, es decir, la fisiopatología. Y ya no agrego la definición de tratamiento, porque ya todos sabemos que tratamiento pues es darle medicamentos a un paciente, ¿no? O sea, una vez que tú ya tuviste todo esto, diagnosticaste, ya sabes la causa, ya sabes cómo esta etiología está causando esta enfermedad, ahora sí puedes tratarla como se debe de tratar. Todos estos significados o todos estos conceptos no son nada más para que ustedes se los aprendan como si estuvieran en primaria, son para que analicen en cada enfermedad o en cada que te llega un paciente, saber que todos estos conceptos tú los tienes que buscar en él, saber que si está llegando a ti es porque está enfermo, entonces empezar a armar ese rompecabezas para que el resultado final sea ya todo lo que tiene el paciente, sea ya que tú comprendas qué le está pasando al paciente y lo puedas tratar. Para eso es importante conocer estos conceptos
desde ya y tenerlos siempre en mente toda la vida. Y ahora sí, en el apartado de diagnóstico, no siempre vamos a hacer el diagnóstico con la clínica. Muchos doctores de antes, pues, cuando no había tantas pruebas diagnósticas, pues se aventaban con pura clínica. Hoy en día, somos médicos que queremos asegurarnos que efectivamente tienen lo que nosotros creemos que tiene para no regarla si no tenemos pruebas. Para eso existen las pruebas diagnósticas. Uno como médico puede seguir aplicando la clínica, claro. Desde que entra un paciente y desde que lo estás escuchando y te está diciendo lo que tienes, tú ya vas orientándote hacia qué línea vas a ir. Y ya termina de decirte y tú dices, no, este cuate ha de tener, bueno, esta señora adulta mayor de 70 años que se cansa nada más al barrer, que tiene los pies con un poco de edema, que es hipertensa, todo, pues tú dices, tiene insuficiencia cardíaca. Pero así como ya diagnosticaste insuficiencia cardíaca, no puedes empezar a darle los chorrocientos mil de medicamentos que toma una insuficiencia cardíaca si tú no te has comprobado que efectivamente la paciente tiene eso. ¿Cuándo sí puedes aplicar la clínica sin esperar? En una urgencia. Ahí sí la clínica entra completamente y no siempre vas a necesitar algo que te lo confirme, porque le tienes que salvar la vida en ese momento al paciente. Pero para no errarle, existen las pruebas diagnósticas y existen dos tipos, laboratorios y gabinete. Quiero creer y espero que todo esto lo hayan visto en Introducción a la Clínica, porque esto es parte de exploración de historia clínica. Pero bueno, vamos a empezar con exámenes de laboratorio. Al aire y no contesten todos. Ahí levanten la mano a alguien. ¿Qué mide una biometría hemática? ¿Qué parámetros vas a ver en una biometría hemática? La cantidad de eritrocitos, también células, ¿cómo se llama? De células blancas, también su cantidad de neutrófilos, monocitos y esas cosas. ¿Qué más, Gaby? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y pues puede detectar, dependiendo, puede haber anemia o algún otro tipo de infección. Ok. ¿Qué más? El Glóbulos hematocrito. blancos, hematocrito, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es hematocrito? Oye, ¿cómo se define hematocrito? Me parece que es el volumen total de glóbulos rojos. Uh-huh. Sí, es el volumen total de glóbulos rojos. ¿En qué medición? %. En porcentaje. Muy bien. ¿Qué más mide una biometría hemática? El pH. El pH la mide una biometría hemática. ¿Seguro? Yo quiero saber si el paciente tiene acidosis o bueno, un paciente diabético que llega con high en el glucómetro. Yo quiero saber que tiene cetoacidosis. Rápido pido una BH que me la tienen en 20 minutos. Quiero ver el pH. ¿Sale el pH en la BH? ¿En la biometría hemática? ¿En dónde sale el pH? En el ego sale el pH y los cuerpos cetónicos.
En el ego sale el pH de qué? Bueno, de la orina. Pues de la orina. Claro. Y si yo quiero saber el pH de la sangre, En la química sanguínea, ¿no? La gasometría. en una gasometría, en gases arteriales o en gases venosos. Ahí sale el pH, no en la biometría. Bueno, ¿qué mide la biometría hemática? Aquí está. Eritrocitos, es decir, glóbulos rojos, en cantidad, en una cantidad aproximada, no una cantidad exacta, es aproximada. Hematocrito, que es el volumen de eritrocitos o de glóbulos rojos, pero en porcentaje, en relación al resto de los elementos de la sangre. Eso es hematocrito. La hemoglobina, que nadie me la dijo, nada más dijeron anemia. Y la pregunta era, pues, ¿cómo ibas a saber que tiene anemia? Pues bueno, el parámetro más importante es la hemoglobina, volumen corpuscular medio. ¿A qué se refiere el volumen corpuscular medio? ¿Qué es el volumen corpuscular medio? Ahí está mal escrito. Corpuscular. ¿Qué es corpuscular? Bueno, vendría siendo que mide el tamaño de los glóbulos rojos, en pocas El palabras. tamaño del eritrocito. Si está macrocítico, o sea, grandote, o si es microcítico, o sea, chiquito. Y cuando hablamos de normocítico, pues cuando está en los valores que te dice de referencia, que es entre 80 a 100, o sea, en el tamaño. Hemoglobina corpuscular media, ¿qué es? Es lo mismo que el otro, ¿no? Pero mide la hemoglobina. Pues es parecido al otro parámetro, pero mide la concentración de hemoglobina, o no tanto la concentración, o bueno, sí, concentración de hemoglobina en picogramos que tiene un eritrocito. En un frotis nos quiere decir el color. Prácticamente nos quiere decir de qué tanta concentración de hemoglobina tiene un eritrocito. Y el valor de hemoglobina como tal es cuánta hemoglobina tiene un paciente en total, no solamente un eritrocito. Plaquetas y glóbulos blancos o leucocitos. Estos son los parámetros principales que nos mide una biometría hemática, que también se llama hematología. O sea, no hablando de especialidad, sino de estudio. Quiero una hematología, ¿bueno? Es una biometría hemática. ¿Por qué están en amarillo esos tres? Pues porque van de la mano. Tú no vas a pelar el BCM ni el HCM si un paciente tiene una hemoglobina normal. No hay necesidad. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué nos puede servir el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media en una DH? ¿Para qué me va a servir? ¿Por qué la DH me los mide? La hemoglobina ya sabemos, nos mide la biometría y hay dos sopas. O está normal, que en los hombres es entre 13 a 16, ya saben que es relativo, algunos autores dicen distintos valores, esto es de forma generalizada, y en mujeres un poquito menos de valor, entre 11.5 a 14.5. Y otra pregunta, ¿por qué hay variación entre hombre y mujer? La menstruación implicaba Una una de ellas que función, es ¿no? que la mujer cada mes sangra y nosotros no. Entonces nosotros, las mujeres tienen pérdida de eritrocitos y tienen pérdida de hemoglobina cada mes, o bueno, cada 28 días o cada ciclo. Por eso la mujer tiene unos valores menores que nosotros. Pero la otra pregunta,
sigue, Sería básicamente sigue al para aire. detectar una anemia, en pocas palabras, ¿no? Para detectar una anemia. ¿Qué? ¿La BCM y el HCM? Sí, porque, bueno, quiero suponer que sí, porque cuando, digamos, si la hemoglobina no está bien, ya nos detecta que hay ahí, digamos, no hay una concentración correcta, ¿verdad? Y si nosotros podemos checar en lo que es el volumen corpuscular medio y el HCM, nos podemos referir más rápido que tenemos una anemia en el paciente. Si yo tengo una hemoglobina de 9 y el BCM lo tengo en 90 y la hemoglobina corpuscular media en 30, entonces no tengo anemia. Tengo una hemoglobina de 9. Tengo un BCM de 90 y una HCM de 30. ¿Tengo anemia o no tengo anemia? Así son mis exámenes, ¿eh? Porque ahorita dice su compañero que es para detectar una anemia. No está perdido, no está tan perdida la respuesta, pero repito, con esos valores que les acabo de dar, entonces, ¿tengo anemia o no tengo anemia? ¿Nos ayudan a identificar a qué tipo de anemia se está refiriendo? Esa es la respuesta correcta. Te ayuda no a detectar una anemia. A detectar una anemia te va a ayudar la hemoglobina y de cierta manera incluso el hematocrito también, pero te va a ayudar más la hemoglobina. Hablamos de anemia cuando tenemos hemoglobina abajo del valor normal, o sea, abajo de 13 en los hombres y abajo de 11.5 en las mujeres. Es decir, que si yo tengo una hemoglobina de 12, yo ya tengo anemia. Pero si Sonia tiene una hemoglobina de 12, ella no tiene anemia. Por eso es muy importante saber los valores de hombre y de mujer. Pero para decir tengo anemia, pues basta la hemoglobina. ¿Para qué me sirven los otros dos? Para saber qué tipo de anemia tiene mi paciente. ¿Qué tipo de anemia tengo yo con los parámetros que les dije? 9 de hemoglobina, 90 de BCM y 30 de HCM. ¿Cómo se le llama a ese tipo de anemia? ¿Cómo se llama? Inmuno, fisio o farma, cualquiera de los tres, noso. Anemia hemolítica. Normocítica. No. Normocítica, ¿qué? Normocítica, ¿qué más? Se llama normocítica normocrómica. Vuélvanse a conectar, por favor. Se va a acabar esto. Sirve el volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular media. Para nosotros, cuando nosotros hablamos de normocítico, hablamos de que tiene el tamaño normal, de que un eritrocito su tamaño es normal. Ahí utilizamos el BCM. Si el BCM se encuentra abajo de 80 y tenemos un paciente con anemia, entonces esa anemia se va a llamar microcítica. Si nosotros tenemos un paciente con anemia, que ya sabemos que es hemoglobina baja, con un BCM o BGM entre 80 y 100, no me acuerdo qué significa FL, la verdad,
entre 80 y 100 se llama normocítica. Y si tenemos un paciente con anemia que tiene un SM mayor a 100, que está grandote y anemia macrocítica, pero lo acompaña la hemoglobina corporal media. La hemoglobina no sé decir si el eritrocito tiene la hemoglobina y tiene la coloración a través de una fluorescencia adecuada o normal, o si está concentrado, o si tiene menos concentración de hemoglobina, etc. Cuando tenemos anemia y vemos una HM menor a 27 o menor al lugar normal, hablamos de hipocromia. Si tenemos un paciente con anemia, con una hemoglobina corporal media normal, hablamos de subtenemia, de hemoglobina corpuscular mayor, que casi existe una anemia. Entonces, o gracias a este tipo de parámetros de la biometría hemática, nosotros con simple biometría podemos decirle al paciente, no le va a decir una anemia normocítica, no te la agregada, porque pues ni uno entiende. ¿Verdad? No te va a entender que es, qué chido, doctor. Porque entonces, ¿qué tengo? ¿Me voy a morir? ¿Con espinacas tengo? ¿Con un betabel? ¿Qué voy a hacer? Nos sirve a nosotros para que con una simple biometría tú ya te puedas imaginar más o menos y orientar a la causa de esa anemia. Y estas anemias vienen en grupitos. Los patrones clásicos es de que cuando existe una anemia microcítica, también va a ser o va a existir hipocrómica. Va a coexistir. Esos son los patrones que normalmente observamos en un paciente. Si la anemia simplemente es por pérdida de eritrocitos, no por alteración en la eritropoiesis, en el caso de la microcítica hipocrómica o macrocítica, sí hay problemas o afectaciones en la eritropoiesis. Cuando BCM y HCM están normales, es decir, una anemia normocítica, normocrómica, es porque estamos perdiendo eritrocitos, sin embargo, no están alterados estructuralmente. Son eritrocitos que la médula ósea produjo de una manera normal, que la eritropoiesis está normal, que el eritrocito se produce como debe de producirse. Sabiendo esto, tenemos varias enfermedades que causan un tipo de anemia en específico. Y empezamos con las de en medio, las anemias normo-normo, también las van a escuchar así. Tiene una anemia normo-normo, o sea, normocítica, normocrómica. Como les digo, cuando se presenta una anemia así es porque el paciente está perdiendo eritrocitos y por lógica hemoglobina, pero no se está afectando la configuración del propio eritrocito. Las dos patologías o las dos causas de este tipo de anemia, la causa más frecuente es la enfermedad renal crónica. Y aquí la causa de anemia en un paciente por enfermedad renal crónica, ¿cuál es? Porque un paciente renal nefrópata tiene anemia. Y lo vamos a ver más adelante, pero pues hay que irlo deshilachando. Porque un paciente nefrópata tiene anemia.
¿Por qué un paciente nefrópata estadio 4 o 5 se está inyectando algo cada 3 días? ¿Qué se inyecta? El riñón es responsable de la eritropoyesis, ¿no? Generalmente estos pacientes con insuficiencia renal crónica tienen dañado pues parte del riñón, los glomérulos y ellos, ¿no? Se afecta la eritropoyesis, sí, pero ¿por qué está afectada la eritropoyesis en un paciente renal? No tiene nada que ver con la afectación del glomérulo. ¿Por qué se está afectando la eritropoyesis en un paciente renal? ¿Por el mal filtrado sanguíneo? No. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? Fisiología renal. En el riñón. Si un riñón está fallando, si tiene insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica, no se produce eritropoyetina. De tal manera que la eritropoyesis está detenida. Y han de decir, bueno, está afectada la eritropoyesis porque es normocítica, normocrómica. Pues simple, porque no se están produciendo eritrocitos. O se están produciendo muy pocos, pero los que se producen, pues sí tiene concentraciones de hierro, sí tienen el tamaño normal, sí tiene hemoglobina normal. Simplemente la producción está deficiente. Pero no se está afectando la configuración de los pocos eritrocitos que se está produciendo. Por eso la enfermedad renal crónica, su principal tipo de anemia es normocítica, normocrómica. Si un paciente tiene una hemorragia, sea cual sea el sangrado, sea transvaginal, sea una hemorragia por cortadura, sea un sangrado de tubo digestivo alto, bajo, la causa que sea una hemorragia, pues obviamente un paciente va a tener anemia. ¿Por qué es normocítica, normocrómica? Porque simplemente está perdiendo sangre por la hemorragia, pero la eritropoyesis no está afectada. Está perdiendo eritrocitos y hemoglobina por la hemorragia. Por eso, estos pacientes también existen con anemia normo-normo. Ahora nos vamos a la microcítica. ¿Por qué el tamaño de un eritrocito se puede afectar y por qué la concentración de hemoglobina o la coloración del eritrocito se puede afectar? La causa principal es la anemia ferropénica. ¿Qué es la anemia ferropénica? Por deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro. ¿Y para qué ocupa hierro? Pues es un componente de la hemoglobina. Si hay deficiencia de hierro, va a haber anemia, va a haber eritrocitos deficientes, va a haber eritrocitos hipocrómicos y con los tamaños no tan adecuados, o sea, chiquitos. Va a tener anemia microcítica hipocrómica. En las talasemias, no me voy a meter en esos temas porque es de hemato y no los quiero abrumar con hemato porque de por sí ya han de estar abrumados con hemato ahorita con lo que van a ver en los primeros días. Bueno, las talasemias también causan microcítica hipocrómica. Procesos infecciosos crónicos, ya un momento en el que afectan la producción, afectan la eritropoyesis. Ese proceso infeccioso crónico que causa una supresión del sistema inmune hace que todos los sistemas se vean deprimidos y uno de ellos es la eritropoyesis. Y no solamente va a haber depresión y no producir eritrocitos, sino que la producción va a estar deficiente y va a producir eritrocitos mal producidos. La anemia sideroblástica, etcétera. ¿Y cuándo puede afectarse un eritrocito y hacerse grandote? En algo que conocemos como anemia megaloblástica o anemia perniciosa. ¿Cuál es la anemia perniciosa? ¿Qué está deficiente en una anemia perniciosa? La vitamina B12. La vitamina B12. Un paciente con deficiencia de vitamina B12 es un paciente que tiene
una anemia perniciosa. Y es una anemia que hace que la producción de esos eritrocitos sean eritrocitos muy gorditos, muy que no tengan una forma de disco, que el eritrocito tiene una forma de disco. Y la anemia megaloblástica, pues su nombre lo dice, son una producción de eritrocitos redondos, pero circulares, grandes, no ovalados, no en forma de disco, etcétera. Y que tienen una concentración muy baja de hemoglobina. Por eso a veces se pueden considerar nomocrómicos o incluso hipocrómicos. Bueno, para eso es BCM, HCM y hemoglobina, para saber qué tipo de anemia tiene y tratar de orientarnos a qué es lo que le puede pasar o estar pasando a un paciente. Y luego, por ejemplo, podemos ver que tiene también leucopenia, anemia, microcítica hipocrómica o incluso alguna megaloblástica, pues podemos orientarnos a que pueda tener un proceso neoplásico este paciente y no perdemos tiempo en otros diagnósticos. Una simple BH nos ayuda a diagnosticar estas situaciones. Ciertos parásitos, doctor, que también causan ese tipo de anemia. ¿Cuál? La ferropénica. La ferropénica. Ah, sí, hay muchas causas de deficiencia de hierro. La principal, pues, es la no ingesta, ¿verdad? Pero sí hay ciertas otras causas de anemia ferropénica. Bueno, como complemento, ya para terminar con esta partecita, que esto es una puntadita nomás a lo que les espera en hemato. Cuando tienes un paciente con anemia y que no sabes la causa, pues un frotis de sangre periférica nunca está de más. No lo dejen pasar nunca, háganlo, solicítenlo, vaya. Si es normo, pues no hay necesidad, pero si es macrocítica, o sea, tiene cualquiera de las otras dos alteraciones y con algún otro parámetro hematológico alterado, váyanse directo al frotis y muchas veces se pueden llevar sorpresas. Leucocitos, hay dos componentes de la biometría hemática normal y la biometría hemática con diferencial. La biometría hemática normal te sale rápido, media hora ya está, rápido. Pero si tú la quieres con diferencial, que obviamente es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Va a tardar un poquito más porque aquí es el conteo de qué leucocito o de cuánta concentración de los diferentes tipos de leucocitos hay. Y pues recuerden que los principales o más abundantes pues son los neutrófilos, seguido de los linfocitos y algunas otras variantes como los eosinófilos, basófilos, monocitos. Y es muy importante el diferencial en ciertas patologías porque podemos observar la existencia en porcentaje de bandas, o si hay bandas o no hay bandas, o si hay nada más neutrófilos segmentados o neutrófilos absolutos. Entonces, para eso nos sirve el diferencial, para ver en qué predominio de leucocitos es lo que está teniendo el paciente. La BH normal te manda leucocitos, no sé, de 5,000. Bueno, yo quiero el diferencial porque quiero ver cuál es el leucocito que más me está predominando. Si más me predomina el neutrófilo y no tengo neutrofilia, o sea, muchos neutrófilos, pues ok, la línea está normal. ¿Cómo se llama cuando tienes leucocitos en más de 11,000? Más de 10,000, perdón. Leucocitosis. Leucocitosis. Y cuando tenemos abajo de 4,500. Leucopenia. Leucopenia. Si hay leucocitosis, ¿qué te puede indicar? Infección. Que tiene una infección. Un proceso infeccioso.
Y si hay leucopenia, Un proceso viral. un proceso infeccioso viral, muy bien. ¿Y qué más te podría orientar? Si no tiene un proceso, si no tiene sintomatología infecciosa y tiene leucopenia, pues algo que está causando una depresión en el sistema inmune y hay que investigarlo. Una leucemia puede ser inclusive, ¿ok? Entonces, no todas las leucopenias son de, está bien, pues tienes 2000 leucos, pero ¿no te sientes mal? No siento mal. Bueno, está bien. No, hay que investigarlo. Para eso son los valores normales, de 4500 a 10000. Esos son el valor normal de leucocitos. Muy bien, y es importante ver en qué predominio están, ¿verdad? Si lo predominan los linfos o los neutrófilos. No es normal que los neutrófilos o que exista neutropenia, ¿ok? No es normal. Siempre son los que más predominan en eso. Después de biometría hemática, seguimos con otra parte de la sangre que es la serología, o sea, lo que hay en el suero. Es una química sanguínea. En muchos laboratorios, si no es que en la mayoría, separan la química sanguínea y todo lo demás lo tienes que pedir en específico. Hay hospitales que tú pides una química sanguínea y te viene todo lo que estás viendo en la pantalla, ¿verdad? O sea, te viene todo, te viene el perfil hepático, el lipídico, electrolitos y la química sanguínea propiamente dicha. Pero hay laboratorios más sangrones que dices, ¿qué me pediste química sanguínea? Bueno, pues nada más te da los principales 5 parámetros que mide una química sanguínea, que es la glucosa, la urea, la creatinina, el BUN y el ácido úrico. Ese es el parámetro que mide la química sanguínea. O sea que la química sanguínea, ¿qué función es la que más te evalúa? ¿De qué órgano? Problemas cardíacos y problemas renales. Cardíaco no tanto, problema renal. La función renal, si tú quieres saber si un riñón está fallando, ¿qué vas a pedir? Una química sanguínea. Como complemento, por supuesto, una biometría, pero para ver qué tanto está fallando, una química sanguínea. Otros laboratorios, bueno, para eso, para función renal, pues nos vamos a voltear a ver la creatinina, ¿verdad? La creatinina normal depende de la edad. Un valor aproximado es entre 0.6 a 1.3, pero no es lo mismo que uno de nosotros ahorita tenga 1.1 a que nuestra abuelita de 80 años tenga 1.1. ¿Ok? Por eso varía con la edad, por eso les pongo aquí un parámetro o un valor un poquito general, ¿verdad? Porque todo varía por la edad. Los abuelitos nos puede preocupar una creatinina desde 1.0, nos puede ya empezar a preocupar que algo está pasando con ese riñón. A uno de nosotros que tengamos 1.0, realmente no nos quita el sueño y no nos preocupa para nada. Perfil hepático, ¿qué nos mide el perfil hepático? Todo lo que está aquí. Proteínas, ese es uno de los principales. Proteínas totales, que es la suma de la albúmina y de la globulina. Suman las dos y nos da proteínas totales, que se mide en gramos. De 6 a 8 gramos es lo que nuestro hígado produce de proteínas aproximadamente. Albúmina es un parámetro muy importante. Si tú quieres saber cuánta albúmina tiene un paciente, tienes que pedir perfil hepático y ahí te lo va a arrojar. De 3.8 a 5 gramos. Es importante porque tenemos que ver si un paciente está perdiendo proteínas. Por ejemplo, un paciente cirrótico va a tener menos proteínas. ¿Por qué? Por menos producción, por pérdida,
¿O por qué va a ser la causa de un paciente, que en un paciente cirrótico haya menos albúmina? ¿La está perdiendo? ¿O no la está produciendo? ¿O no la está liberando? ¿O qué está pasando ahí? Porque sí saben que la albúmina se produce en el hígado, ¿verdad? Y que es la causa directa de que un paciente cirrótico tenga edemas. ¿Verdad? ¿Sí sabían eso? Bueno, pues si un paciente, o bueno, ¿por qué la albúmina está presente en función hepática? Pues porque no se evalúa si el hígado realmente está funcionando. Si el hígado tiene alterado las enzimas hepáticas y más aparte, pues un paciente con anemia, con albúmina de 2.0, pues obviamente quítate que ahí te voy, que ya ese cirrótico está en insuficiencia hepática. Ya su hígado le está fallando gacho. Para eso la albúmina está dentro de el perfil hepático. Pero resulta que yo tengo un paciente con edemas grotescos, le pido un perfil hepático, pues porque quiero ver la albúmina y resulta que la albúmina la tengo en 1.5, o sea, por los suelos, pero el resto de la función hepática está normal. ¿Qué está pasando con esa albúmina? ¿Está fallando el hígado o no está fallando el hígado? La albúmina está en 1.5 y el resto de perfil hepático está sin alteraciones. La causa de esa hipoalbuminemia es problema del hígado o de qué. Solamente podemos tener dos causas de albúmina baja, o que no se produzca o que se esté secretando, que se esté excretando del cuerpo. Si está baja y la función hepática está alterada, la causa es que no se está produciendo. Si está baja y la función hepática está normal y yo no le he pedido ningún otro estudio más que función hepática, ¿qué le debo de pedir? Pues ya vi que no es problema de la producción porque la función está normal. Entonces, si no es problema de la producción, pues hay que investigar la excreción. ¿Y por dónde se podría estar yendo la albúmina? En la orina. Por la orina. Entonces, si tenemos una albúmina baja y una prueba de funcionamiento hepático normal, sin alteración, pues tengo que ver si esa orina no se me está yendo por algún lado, no se me está excretando por la orina. ¿Qué estudios debo de pedir? El examen general de orina. Pues un examen general de orina, porque ahí me va a decir qué trae qué. Sí, trae una proteína que se está escapando. Sí, trae proteinuria. Si en el ego me sale proteinuria, ya, me la está orinando. Bueno, ya vi que me la está orinando, ahora, ¿qué puedo pedir? Nada más para ver si no se me está alterando, pues una función renal que vendría siendo la química sanguínea. Con un solo laboratorio, con un solo parámetro, te puedes hacer un mundo de imaginaciones y un mundo de diagnósticos probables. ¿Ok? O sea, puede ser un montón de variantes. O puede ser esto, o puede ser el otro, o puede ser acá. Ya viste qué es la excreción, ahora quiero saber, hijos, sí, ya se me están yendo por la pipí. ¿Por qué se me están yendo por la pipí? Si se supone que no la
permeabilidad del glomérulo no es permeable para la albúmina. ¿Cuánto mide la albúmina? ¿Cuál es el tamaño? Mis niños de segundo, que los vi en segundo. ¿Cuál es el tamaño de la albúmina? ¡Eh! ¿10, 12, 11? Mm, No, puede ser. no. ¿Qué tamaño de proteínas puede filtrar la membrana basal glomerular? Y es por eso que la albúmina no puede pasar por la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular puede filtrar proteínas de hasta 6 nanómetros. Chiquitas. Proteínas chiquitas. Y normalmente no hay tantas proteínas chiquitas. Es por eso que en un ego no es normal encontrar proteínas. El tamaño de la albúmina es mayor a 8 nanómetros. Por ese motivo, la albúmina no es permeable a través de la membrana basal glomerular. Si tenemos albúmina baja y proteinuria en la orina, tenemos que ver si esa proteinuria es albuminuria. Si esa proteína corresponde a albúmina, quiere decir que algo está pasando en el glomérulo que me está haciendo filtrar las proteínas grandotas, porque la albúmina es la proteína más grande. Entonces me tengo que buscar más pruebas, que ya no me voy a meter porque lo vamos a ver en glomerulopatías, pero lo que quiero es que vean que con una sola prueba de laboratorio puede haber infinidad de ramificaciones. Con una sola prueba. Espérenme tantito. Un segundo. Muy bien. Ahora, continuamos con el perfil hepático. Nos vamos de la albúmina y ahora sí viene lo específico del hígado, que son las bilirrubinas. ¿Cuántos tipos de bilirrubinas existen? ¿Cuántos tipos de bilirrubinas hay? La directa y la indirecta. 2. La directa es la conjugada, ¿no? ¿Cuántos tipos? No cuáles. ¿Cuántos tipos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
¿Cuántos tipos de bilirrubinas hay? ¿Cuántas? 3. Ese que dijo 3 cayó en mi trampa. Nomás hay 2. Por eso se la señalé, para que cayeran en mi trampa. Nomás hay 2. O es directo o es indirecta. Sí. Ahorita no sé quién contestó. Bueno, Bueno, el que dijo ahorita que era conjugada no conjugada, sí, pero son las mismas. La directa es la conjugada y la indirecta es la no conjugada. ¿Por qué el perfil hepático nos muestra 3? Pues porque aquí dice bilirrubina total, pero no es un tipo de bilirrubina, es la suma de la directa y la indirecta y nos da un parámetro total. Ambas nos miden la función hepática. ¿Cómo nos sirve a nosotros saber o con cuál de las dos es más, ¿cómo les diré? Es más confiable saber si un paciente con ictericia está con problemas intrahepáticos, o sea, que el que le está fallando es el hígado. por la directa se elimina por la orina. Por la directa. No por la eliminación, o sea, eso no, esa no es la respuesta, pero sí es la directa. ¿Por qué? No tiene nada que ver la eliminación ahí. Porque no se elimina por la orina en sí. Pues porque la directa es el resultado final de la conversión o conjugación que sufre la bilirrubina indirecta dentro del hígado. Y si este está fallando, quiere decir que no se está conjugando. Entonces, vamos a encontrar la directa aumentada o cómo la vamos a encontrar. Pues aumentada porque no se está conjugando. O si no se está conjugando, pues entonces, ¿cuál voy a encontrar aumentada? ¿La conjugada? O sea, la directa. ¿O la indirecta? La indirecta. ¿Y la otra? Va a estar disminuida Va a estar baja. porque no se está conjugando. Pues no va a existir, por así decirlo. Va a ser un valor en 0.1 o en 0 inclusive. O en 0.0 algo. Para eso nos sirven estas dos bilirrubinas. Y tenemos que saber que la bilirrubina indirecta es producto de la degradación del grupo hemo de la hemoglobina. Cuando una hemoglobina se degrada en grupo hemo y en globina, resulta como resultado final la bilirrubina indirecta. Esta va a viajar al hígado y dentro del hígado se va a conjugar y ahora se va a llamar bilirrubina directa. ¿Por qué se conjuga? ¿Por qué tiene que conjugarse la bilirrubina? ¿Por qué no simplemente se va por la popó o por la pipí? ¿Por qué la bilirrubina indirecta se tiene que conjugar a fuerza? Chicos, que ya vi el semestre pasado, ¿por qué? ¿Cuál era la respuesta a esa pregunta que les hice en el examen? Pues simple, porque la bilirrubina indirecta no es soluble en el líquido, en el agua, en la sangre. La bilirrubina indirecta ocupa albúmina para transportarse. Llega al hígado a través de la albúmina, se conjuga para poderse eliminar. Para que una pequeña parte, así sea ese 2%, se pueda eliminar por la orina y el resto se puede eliminar por las evacuaciones. Para eso se conjuga. Si el hígado falla,
La bilirrubina indirecta va a estar acumulándose porque no se va a poder eliminar, no se va a poder conjugar o metabolizar. Entonces vamos a tener un paciente con una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta y la directa no va a estar afectada. Si tenemos ambas, quiere decir que el problema viene antes del hígado, es decir, que se está produciendo mucha bilirrubina indirecta y por lógica se está produciendo mucha bilirrubina directa. ¿Cuál es la causa principal de que se produzca bilirrubina indirecta de una manera aumentada o exagerada? ¿Por qué un niño bebecito puede tener hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta? ¿Por qué puede estar tan aumentada la indirecta? ¿De dónde viene la indirecta? De la degradación del grupo hemo. Entonces, si hay mucha degradación de hemoglobina, se está produciendo mucha bilirrubina indirecta. ¿Por qué habría mucha degradación de hemoglobina? Hasta el gallo ya empezó a sonar. Se llama hemólisis. Cuando un eritrocito se empieza a destruir en la sangre, deja liberar mucha hemoglobina que se va a degradar y va a darnos lugar a bilirrubina indirecta. Vuélvanse a conectar, porfitas. Entonces me quedé en que si un eritrocito se está destruyendo, o sea, hemólisis, pues aumentará la demanda o más bien la oferta de hemoglobina al sistema retículo endotelial y por lógica va a producir más bilirrubina no conjugada. Si hay más bilirrubina no conjugada, va a llegar más aporte al hígado y si el hígado está funcionando normalito, pues va a producir más bilirrubina directa. Para eso nos sirve el perfil hepático. Medir parámetros de bilirrubina y no solamente nos mide función del hígado, como ya lo estamos viendo, también nos abre otras dimensiones. Enzimas hepáticas, ¿cuáles son? AST, ALT y GGT. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa AST? Y dejen de estar en Google. Aspartanotransferasa. Aspartato, aminotransferasa, ¿qué es LT? Alanina aminotransferasa. Alanina aminotransferasa. ¿Y qué significa GGT? Gamma-glutamilotransferasa. Léelo bien. No. No lo estoy leyendo. Lo voy a hacer como la Casa de las Flores. Ay, por favor. Gamma glutamil transpeptidasa. Esas son las 3 enzimas que evalúan el funcionamiento hepático. Si estas 3 están por los cielos, tiene una insuficiencia hepática. ¿Cuál es el valor normal? Depende de laboratorios, pero así de forma general, AST y ALT que no pase de 45 su valor. Así, les voy a dar yo el valor. GGT que no pase de 60. Si lo duplican, es decir, si encontramos AST de 80, LT de 80 o 70 y tantos, GGT de 100, entonces ese paciente aguas porque tiene un daño hepático. Aún no tiene una insuficiencia porque es algo poquito, pero puede tener un daño hepático. Esto es de mucha ayuda cuando están ante un paciente con hígado graso.
Si tiene evidencia de hígado graso en una imagen, en un ultrasonido, y tiene enzimas hepáticas elevadas, más del doble de su valor normal, entonces consideramos que ese hígado graso está haciendo que el hígadito empiece a fallar y no queremos que nos falle completamente. Ese es el momento oportuno y no tanto el momento oportuno, sino el momento, ahora sí que si no actuaste, tienes que actuar para controlarlo. Ah, ya se me apagó el aire. Fosfatasa alcalina es otro parámetro que evalúa. Su valor es que sea menor de 145. Sin embargo, la fosfatasa alcalina no es una prueba que efectivamente nos diga que el hígado falla. ¿Para qué nos serviría una fosfatasa alcalina? ¿Cuál es el motivo por el que más se eleva una fosfatasa alcalina? Cirugía. Este es tema de cirugía. ¿Cuándo en un funcionamiento hepático nos puede dar un incremento de fosfatasa alcalina? ¿Qué significaría tener a un paciente con cierto grado de ictericia, dolor en hipocondrio derecho, bilirrubina directa elevada y aparte fosfatasa alcalina muy elevada? ¿A qué te orientaría este diagnóstico? ¿A un proceso qué? ¿Perdón? ¿Cirugía? Obstructivo, o sea, una cole o una colangitis, o sea, un proceso que está obstruyendo la vía biliar. Para eso nos sirve saber fosfatasa alcalina. Si está elevada es un proceso obstructivo. Si no está elevada, ni le metas cuchillo, no lo amerita. No es un proceso obstructivo. Tienes enzimas de 1500, bilirrubinas de 20 y fosfatasa alcalina normal, pues estarías bien menso si piensas que es una colecistitis. Eso es una insuficiencia hepática. Tienes que andarle metiendo cuchillo. Para eso nos sirve la fosfatasa alcalina. Perfil de lípidos, pues son las grasas. No hay más. Colesterol, que lo mide el colesterol total, que es la suma de todo el colesterol, todas las lipoproteínas, HDL, LDL, VLDL, HDL, lipoproteína de alta densidad, LDL, lipoproteína de baja densidad, VLDL de muy baja densidad, triglicéridos, etcétera. Quitando a polipoproteínas, todas las demás son las que te evalúan un perfil lipídico. Y es nada más para ver si tiene hipercolesterolemia, trigliceridemia, etcétera. Electrolitos séricos, pues todos los electrolitos. Hay laboratorios que los tienes que pedir electrolitos séricos completos para que te traigan todo. Los básicos son sodio, potasio, cloro. Si los pides todos, te viene con calcio, con magnesio y con fósforo. Sodio, jamás se les olvide, de 135 a 145, potasio de 3.5 a 5.5, cloro de 95 a 110, calcio total, que es el importante, de 8.5 a 10.5. Magnesio 1.5 a 2.5, fósforo 2.5 a 4.5. ¿Se los tienen que aprender? Pues casi siempre sí. Estos sí son valores absolutos. ¿Cómo se llama cuando tienes el sodio arriba de 145? Cuando tienes el sodio alto, ¿cómo se llama? Hipernatremia.
Hipernatremia. Cuando tienes el potasio alto, Y hiperpotasemia. hiperpotasemia o hipercalemia. Muy bien. Y pues ya, si tú tienes una hipernatremia, pues se tiene que corregir y tienes que ver la causa. Si tienes una hiponatremia, o sea, bajo, pues también tienes que ver por qué se le bajó y cuál es la causa, etcétera. Los electrolitos séricos, si nada más pediste electrolitos y no pediste nada más, pues qué tonto, pide más. Con los electrolitos no siempre, no vas a ver un diagnóstico definitivo, vas a ver si tiene alteraciones o no. Los electrolitos son complemento de muchos otros laboratorios. Y hay unos laboratorios que te los venden como SMAC. Por ejemplo, Unilab, el de Salud Digna, también los vende como SMAC, que vienen los 4 que estás viendo aquí en la pantalla, vienen en un solo estudio. Tú como médico tienes que ver qué te ofrecen los laboratorios. O sea, si tú estás en una clínica y tiene laboratorio, ver cómo lo manejan, porque si una clínica lo manejan como SMAC y tú pides química sanguínea y perfil hepático, a veces son bien pasados de lanza que te venden los dos y tú lo pudiste haber pedido como SMAC y le salía más barato a tu paciente. Entonces, chéquenle eso. ¿Ok? Yo les sugiero siempre que lo pidan como SMAC. Y ellos saben que van a mandarte un estudio de 4, o sea, 4 estudios de laboratorio en uno. Y ahí te encuentras y ahí evalúas todo. Examen de orina hay 2, el análisis con tira reactiva y el examen microscópico. El examen de tira reactiva, que es el químico, o sea, el examen químico, te evalúa, bueno, el color, pues, tú lo ves, ¿verdad? La apariencia igual, pero te evalúa la densidad, el pH, pero de la orina, los cuerpos cetónicos, nitritos, proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, glucosa, sangre, leucos, bla, bla, bla. Todo tiene que estar negativo. No debe de haber cuerpos cetónicos, no debe de haber nitritos, no debe de haber proteínas. Aquí dice trazas, no debe estar negativo. O sea, este es de un laboratorio, o sea, es un laboratorio en sí, es un ego. Estos de aquí a la derecha no son los parámetros, pero tiene que ser negativo. Bilirrubina no debe de haber, glucosa no debe de haber, sangre no debe de haber, leucocitos no debe de haber. O sea, con la tira reactiva, los leucocitos no deben de aparecer. Si una mujer está en sus días y trae sangre, no es sangre de la orina, es sangre de la menstruación, así que no es motivo de susto y tampoco es diagnóstico de IBU, porque lo suelen hacer. Glucosa. ¿Cuándo empieza a detectarse glucosa en la orina? Cuando en la sangre el valor de glucosa anda en cuánto, en más de cuánto. 180. De 180. Más de 180. Si a una persona le sale una crucecita de glucosa en su orina, quiere decir que en su sangre anda más de 180. Quiere decir que perdió la capacidad de reabsorción total en el túbulo contorneado proximal y se está filtrando. Y no hay ningún otro, en ninguna otra parte de la nefrona se reabsorbe glucosa más que en el túbulo contorneado proximal y se reabsorbe completa. La glucosa tiene una reabsorción completa. Si se filtra por la orina, quiere decir que es mucha la que se está filtrando porque hay mucha en la sangre y pues si se satura el túbulo contorneado proximal, pues va a haber cierta cantidad de glucosa que se va a aprovechar y se va a ir por la pipí. Por eso se manifiesta hasta más de 180. El examen microscópico del sedimento, aquí ya nos miden cantidades, cuántos leucocitos por campo hay, cuántos eritrocitos, si hay células epiteliales, si hay presencia de bacterias, si hay hilos mucosos,
qué tipo de células hay, si hay cristales, si hay cilindros, etcétera. Para eso nos sirve el examen microscópico y todo esto se llama examen general de orina. Es válido que tú en el consultorio tengas las tiras reactivas y puedas hacer ahí el examen y rápido decirle, ay, sí tiene una IBU, aquí está tu medicamento. ¿Cómo sabemos que tiene una IBU? ¿Qué vamos a encontrar en el ego aparte de bacterias? Leucocitos. ¿Y qué más? Nitritos. Nitritos y leucocitos positivos es una IBU, más bacterias. Pero si un paciente tiene bacterias y no tiene ni leucocitos en orina ni nitritos, es contaminación de la muestra. No es bacteriuria. Aguas con las embarazadas que tienen bacterias y no tienen nada más y ya las manejan como bacteriuria sintomática y no tiene eso. Hablamos de bacteriuria sintomática cuando el paciente tiene bacterias, leucocitosis y nitritos positivos y no tiene ningún síntoma en la pipí. O sea, no tiene ningún síntoma cuando hace del baño, hace pipí. Bueno, pues para eso nos sirve el ego, para ver cómo anda la orina. Si hay proteínas, pues como les dije, hay que ver si las está escapando o no. Para eso nos sirve el ego. Copro, pues para ver la popis. Y es lo mismo de casi como el ego. Es un examen coprológico que mide nada más por ciertos estudios físico-químicos, el color, el pH, si hay sangre oculta en heces, si hay pigmentos, si hay grasa, etcétera. El coproparasitoscópico para ver si hay algún parásito, quistes, huevecillos, etcétera. Y el coprocultivo es para ver si hay alguna bacteria. Estos son 3 estudios que puedes hacer con la popó y tú ni se te ocurra nomás ponerle copro. Va a decir el del laboratorio. ¿Copro qué? Coprocultivo, coproparasitoscópico, coprología. ¿Qué quiere el doctor? Nada más me puso copro. Tienes que ponerle qué estás pidiendo. ¿Ok? Otros estudios específicos para bacterias pues son las tinciones de Gram, que las puedes solicitar a laboratorios, que ustedes tuvieron chance de hacerlas en Bioca y en micro, y cultivos de todas partes, urocultivo, coprocultivo, un cultivo de herida, un hemocultivo, cultivo de alguna secreción, y todos siempre pídanlos con antibiograma, por favor. Hay que especificarle al laboratorio cómo quieres las cosas. Aunque es lógico que sería mejor que si tú estás pidiendo un cultivo porque quieres saber qué bacteria está atacando, pues yo creo que por lógica el de laboratorio debería decir, pues quieres saber también qué medicamento le va a pegar más rápido y más fuerte. Pues vamos a hacer un antibiograma, pero no, resulta que a veces no los hacen, pues es que en la solicitud no venía. Entonces, si tú vas a pedir un urocultivo, pídelo con antibiograma para que se le pueda prender el foco en el laboratorio donde lo mandaste. Todo cultivo que pidas, pídelo con antibiograma. Ya va a gastar el paciente, pues que gaste un poquito más y de una sola tirada. Porque tú traes un urocultivo y, ay, doctor, pues es que no me pidió el antibiograma. Eso suele pasar en los hospitales. No me pidió antibiograma. Pues es obvio. Ya que tenías eso, ya lo hubieras hecho. Y el antibiograma ya saben que tarda también. Entonces, al mismo tiempo que se está realizando el cultivo, una vez que ya salió el cultivo, hacen el antibiograma y listo. Ya saben que los cultivos los desechan. Te dan el resultado y bye. Si no pediste antibiograma, pues ya valió. Siempre pónganlo en su solicitud. Pruebas de laboratorio especiales. No me dejan ver. Déjenme los muevo. Anticuerpos, hormonas, bueno, pues todo lo que no estaba o que no te da un laboratorio específico, por ejemplo, una ADH, una química, etcétera, pues es un laboratorio especial y tú lo tienes que pedir aparte. Si tú tienes la sospecha que un paciente
ya viste, no sé, un perfil tiroideo, que es una prueba de laboratorio especial, y tiene un hipotiroidismo, o sea que la tiroides está funcionando menos, pues puedes pedir anticuerpos antitiroideos para ver si es una enfermedad autoinmune o no. Puede ser anticuerpos antitiroideos, anticuerpos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia hepática, le puedes pedir antimitocondriales, antinucleares, etcétera. Eso se llaman anticuerpos. Son totalmente especiales. Los valores de las hormonas son pruebas de laboratorio especial, cortisol, ACTH, insulina, el perfil tiroideo es especial, o sea, todas esas pruebas de hormonales, enzimas también, enzimas pancreáticas es una prueba especial, marcadores tumorales, PCR, bla, 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 todo lo que puedan aquí. Antidoping es especial. Aguas cuando vayan para séptimo, por cierto. Antígeno prostático y reacciones febriles. Ahí ya que andamos hablando de antidoping, aguas cuando vayan a séptimo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahorita no resuelvo dudas de enfermedades. Luego me preguntan, ¿qué pido entonces cuando tiene diarrea? No sé qué. Ahorita no. Ya cuando veamos diarrea, vemos eso. Dudas de la estructura o de las pruebas de laboratorio, de la ADH, de la química. Doctor, yo tengo nada más una duda que se me pasó. Cuando dijo de las proteínas totales en el perfil hepático, ¿era la albúmina más cuál otra? Globulina. Gracias. Mande, Gaby. Doc, también en el perfil hepático había un rango. ¿Lo dejamos así o lo cambiamos? Un Me rango. refiero al ACT y ALT. No, pues los rangos que están aquí son generales. Igual tú vas a hacer un laboratorio y te va a dar el rango que se le antoja. Yo te di unos que yo he visto en la práctica, ¿verdad? Que más de 45 ya lo consideres patológico, AST y ALT, y más de 60 el GGT. Igual, con el que gustes quedarte, pero son muy similares. Unos dicen que 42, otros que 43, luego que 40 y no sé qué. O sea, cerrémoslo en un valor. Gracias. Pero sí saber que si ves una de 80, no está bien. Y una de 1000, pues menos. ¿Alguna otra duda? Doctor, el hecho de lo que decía del antibiograma sería más, dependería más del propio médico o sea, no lo pediría el paciente, ¿verdad? ¿O sí? No, lo pides tú en tu solicitud. Ah, ok. Gracias. Si tú tienes una infección urinaria, no siempre necesitas cultivo. En una piel o sí, en una IBU normal no. Bueno, le voy a dar trimetoprim, nitrofurantoína, tantos 7 días y listo. Viene, le haces un ego y resulta que lo trae peor. Quiere decir que está teniendo una especie de resistencia a ese medicamento. Ahora sí es indicativo de un cultivo. Cambias el medicamento a la segunda línea y pides un cultivo. Si no pediste con antibiograma y no te lo traen con antibiograma, ya valiste gorro, porque lo que tú querías saber era qué bacteria y aparte qué le vas a dar, qué le va a pegar. ¿Qué tal si tú le estás dando ciprofloxacino? Es una E. coli, como siempre, y tú le das ciprofloxacino, pero resulta que es resistente y tú no lo sabes porque nada más viste que era E. coli, no trae antibiograma. Bueno, X, tenga el ciprofloxacino por 7 días más. Viene contigo y resulta que todavía está peor la IBU. Pues ahí la regaste tú, porque ahora vas a tener que pedir el antibiograma. Para pedir un antibiograma necesitas otro cultivo y lo vas a gastar, lo vas a hacer gastar doble. Y no se vale estar, pues si no le doy, bueno, pues ya le doy fosfomicina. Pues no le estás atinando. No es atinarle a ver cuál le pega.
Ya te aprovechas, por eso siempre. Voy a pedir un urocultivo y siempre ponerle con antibiograma. Para que no se les pase, no se les vaya el tren, ni a ustedes ni al laboratorio. Gracias. No hay por dónde. ¿Ya no? ¿Ninguna duda? Yo, doctor, es que no entendí lo de lo de la bilirrubina total directa. No te preocupes, lo vamos a ver en fisiopatología hepática. Ok, Y bien a gracias. fondo, no te preocupes. Gracias. Ahorita solo fue una untadita de todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a estudiar. Yo también estudio. Nos quedamos aquí, exámenes de gabinete. Sigue radiografía de tórax para la próxima clase. Y el miércoles, o sea, en una semana, tienen una semana para preparar síndrome febril y dolor. Los dos, sí, los dos. Síndrome febril y dolor. ¿Ninguna otra duda? No, nada. Bueno, sale bye. Buenas noches, cuídense mucho. Adiós.